Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva y este es nuestro espacio de reflexión bíblica. Bienvenidos todos y todas. Hoy es la fiesta de la Santa Cruz. Hay una antífona que es muy bonita que dice: por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. De hecho también se ha vuelto canción. Pienso que es muy bonita porque hace como esas dos referencias, es decir, la cruz, camino de resurrección. Digo, para que no nos quedemos solo en la cruz. O sea, la cruz es como, digamos, el amor manifestado del Padre hacia nosotros. Es el símbolo de ese amor grande que Dios nos ha tenido en su Hijo Jesús. Jesús se vuelve para nosotros como ese referente grande de ese amor de Dios. Pero la cruz tiene un camino hacia donde tiene que ir, hacia la resurrección, hacia el triunfo de la vida sobre la muerte. Sin embargo, es bueno contemplar ese amor misericordioso de Dios para que nos volvamos testigos de ese amor. De hecho, en la primera lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo del 15 al 8, Pablo dice esto, dice: ante todo, dice, les he transmitido lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Yo creo que hay que saber también comprender eso, porque hay veces uno también pregunta, esa es una manera teológica de hablar de Pablo, que es muy propia de él. O sea, ¿qué significa que Cristo murió por nuestros pecados? Es decir, que Cristo nos dio una nueva condición de vida. Ya no quiere que vivamos en una vida llena de pecado. O sea, quiere que nuestra vida sea un referente de verdad. Cuando contemplemos vemos la cruz, vemos a un Jesús que fue capaz de morir a sí mismo toda su vida. No solo la cruz es un camino que Jesús hizo de morir siempre a sí mismo. El pecado que es cuando tú te centras en ti mismo, cuando te dejas ganar por tu orgullo, por tu vanidad, por tu egoísmo. O sea, cuando nuestra vida se vuelve una vida centrada en nosotros mismos, nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestra vida desordenada, es una vida llena de pecado. Cristo murió por nuestros pecados, es que Cristo nos enseñó que si tú centras tu vida en el amor del Padre y eres capaz de morir a ti mismo, tu vida tiene sentido. Y la vida de Jesús tuvo sentido. Él al final fue capaz de morir hasta allí en la cruz y nos muestra cuál es el camino. De hecho, el Evangelio de ahora, que es el Evangelio de Juan 14, del 6 al 14, así empieza diciendo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Exactamente eso. O sea, Jesús se vuelve el mejor referente de cómo debe ser nuestra vida llena de amor. Él es el camino, un camino que nos hace vivir en verdad y que nos lleva a la vida. Bien lo dice él, esa trilogía que es muy hermosa. Jesús entonces se vuelve ese modelo. La cruz nos tiene que enseñar a morir a nosotros mismos, a poner y centrar nuestra vida en el amor del Padre. Y aquel que vive así, aquel que sabe entregar su vida así, al final su vida Dios la resucita. Dios no la deja en el sinsentido de la cruz. Entonces contemplamos la cruz no solo para ponernos a una tristeza, sino para poder ver qué grande puede ser nuestra vida cuando la centramos en Dios. Es de ahí que hoy también en la liturgia celebramos a dos apóstoles, Felipe y Santiago, los dos. De hecho, en el texto del Evangelio de San Juan, Jesús al final está hablando con los discípulos y dice: si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Y aquí viene uno de los discípulos que celebramos. Le dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre y eso nos basta. Jesús le responde: hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre. No fue fácil para los discípulos dejarse atrapar por ese Jesús, para que vean ustedes. O sea, descubrir que Jesús es un camino que nos hace vivir en verdad y que nos lleva a la vida, eso se dice fácil, pero vivirlo es otra cosa. Para los discípulos fue fácil. Le dice ahora a Felipe: quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, este es el camino que estamos haciendo. La Pascua en realidad lo que quiere es que nosotros centremos nuestra vida en Jesús, pongamos nuestra vida en el Señor y desde esa vida en el Señor, nuestra vida se vuelva pues una vida de camino al Padre. Volvernos testigos de ese Jesús, de su cruz salvadora, es importante.
es muy importante. Y poder tener esa convicción de que nuestra vida tiene que centrarse en Él es muy importante. Contemplemos la cruz, contemplemos a Jesús, contemplemos a ese Jesús que supo dar su vida, entregarla, se murió a sí mismo, buscó su vida, en su vida siempre el centro de su vida fue Dios, y desde Dios Él armó todo un proyecto del Padre. Hagamos eso. Los discípulos al principio no lo entendieron, pero después sí lo comprendieron y se volvieron testigos, y ellos fueron capaces inclusive de hacer mucho camino y fueron capaces hasta de morir. De hecho, la gran mayoría de ellos también entregó su vida como Jesús el Señor. Eso tiene que ser el testimonio de estos discípulos, de que supieron entender la cruz, supieron ver ese amor del Padre, pues los llevó hasta el final. Volvámonos testigos de esta cruz salvadora para que el mundo siempre siga creyendo que hay personas como ayer que también entregaron la vida, que hayan hoy también cristianos que entreguen la vida y sean capaces de llegar hasta el final. Que ese sea tu testimonio también y esa sea tu convicción. Que Dios te bendiga.